donde el sujeto participa del ser según la medida de su esencia, ¿no? Es un esto que es así. Esto hace referencia al singular real, bueno, esto que es, el que es hace referencia al ser, al ese, que tiene ejerciendo como propio, como su acto de ser fundamental, y que es así, es, bueno, la manera, o sea, la medida en la que es esto, esa cosa, realiza de alguna manera su ser. Después profundizamos de alguna manera en el aspecto del sujeto esencial, del ente, obviamente sin dejar de lado el ser, porque una vez que se deja de lado el ser, se abre la puerta al esencialismo y a hacer una metafísica abstracta y separada de la realidad. Pero bueno, en la consideración del sujeto esencial veíamos que el sujeto esencial está constituido por, bueno, lo que propiamente es en sí mismo, que es la sustancia, y lo que es en otro o es con el ser de la sustancia, que es los accidentes. Y también vos marcabas que está muy bien que, bueno, hay sustancias que son materias formales, o sea que a su vez están compuestas por el coprincipio actopotencial, ¿no? Donde hay un sujeto receptor de la forma, que es la materia, y bueno, la forma sustancial que hace que sea esa cosa y no otra. Pero bueno, también hay sustancias inmateriales, o sea, donde la forma sustancial es la totalidad de la sustancia, como puede ser el caso de los ángeles, o también está la posibilidad de que el alma humana, a pesar de ser el acto de un cuerpo y estar llamada, digamos, a actualizar un principio potencial, aún así pueda subsistir por sí misma y ser una sustancia solamente formal, aunque de naturaleza incompleta. Hoy vamos a ver, bueno, el alma separada, el alma humana separada no es persona por esto, bueno, pero eso iba a aparecer. Pero bueno, y entonces lo que veríamos hoy es una profundización de los modos de ser, sobre todo el modo de ser sustancial, ¿no? O sea, lo que veríamos hoy es, como que ayer de alguna manera asentamos que la sustancia es el analogante del ente, o sea, propiamente el ente es la sustancia. Ahora, dentro de las sustancias hay algunas que tienen mayor razón de ente que otras. Entonces, hoy veríamos la persona justamente por ser la persona, el analogante supremo, digamos, dentro incluso de la sustancia respecto del ente. O sea, lo más real de la realidad, por decirlo de alguna manera, es la persona. Es el ente más perfecto, porque realiza el ser según la medida de una esencia con una dignidad, digamos, especial. Bien. Acá, entonces, como es una profundización del tema de la sustancia, vamos a hacer primero una distinción que creo que ya la había hecho ayer, que es el tema de la sustancia segunda y la sustancia primera. No sé si te acordás la diferencia. La sustancia segunda es la esencia o la naturaleza de una cosa, pero presente en la mente de manera universal, abstracta, separadas, digamos, todas las cuestiones individuantes en las que esa sustancia se presenta en la realidad. Y la sustancia primera, en cambio, es esta cosa concreta, real, este singular que ejerce su ser de manera concreta y particular en la realidad extramental. La sustancia segunda proviene de la sustancia primera, por eso de alguna manera tiene el mismo contenido, aunque la sustancia primera lo tiene de manera concreta, particular, con el ser, y la sustancia segunda es fruto de una operación mental, ¿no? Lo que consideraríamos nosotros es obviamente la sustancia primera, o sea, la que nos importa es la sustancia primera, porque la sustancia segunda es más bien una consideración lógica, ¿no? O nociológica en todo caso. Bueno, no sé dónde nos quedamos, pero bueno, en la suma, en la cuestión 27, el 28 empieza el tratado acerca de la Trinidad, y ahí, bueno, Santo Tomás habla de la persona en relación
o a propósito de las personas divinas, y ahí distingue tres nombres, digamos, en relación a esto de la sustancia primera, ¿no? de este sujeto separado según el ser, ¿no? De esta cosa singular real que tiene el ser, distingue como tres nombres, ¿no? Serían como tres perspectivas de decir, de hablar de la sustancia primera, que dice, ¿no? Es la cuestión 29 del artículo 2, que dice, en primer término se dice sustancia, la equidad de la cosa, aquella que significa la definición, según la cual decimos que la definición significa la sustancia de la cosa, la cual sustancia los griegos denominan usía y que nosotros podemos llamar esencia. Entonces, bueno, esto en realidad hace referencia a la sustancia segunda, ¿no? O sea, la actividad de la cosa, lo que significa la definición, o sea, qué es algo, definir, viste, que es hacer finito, ¿no? Delimitar. Bueno, la esencia es justamente lo que delimita algo, lo que define algo y lo distingue respecto a lo demás. Entonces, es la sustancia la cosa, la usía o esencia, pero más bien en este sentido de sustancia segunda, porque después dice que en segundo término se dice sustancia, el sujeto o supuesto que existe en el género de la sustancia, ¿no? Entonces, esto es propiamente la sustancia primera, el separado real, subsistente por sí mismo, ¿no? Esto que es así, que existe de manera individual en la realidad y no universalmente en la mente, ¿no? Y fíjate que acá Santo Tomás dice sujeto o supuesto. Sujeto viene de sub iectum, o sea, sub iaquio, lo que está arrojado debajo, sustancia, substare, lo que está debajo, y supuesto es supuesto, o sea, positum, ¿no? Lo que está puesto debajo. Entonces, estar arrojado o estar puesto por debajo de hace más referencia a, o sea, sustancia, supuesto, sujeto, hace referencia sobre todo a la sustancia entendida como aquello que está por debajo de los accidentes, ¿no? O aquello que ya dice más relación de la sustancia en relación al accidente, estos nombres. Pero significa, bueno, aquello que existe y no simplemente la esencia que expresa una definición, ¿no? Bueno, y después distingue estos tres nombres que yo te decía, que son realidad de naturaleza o cosa de naturaleza, res nature, subsistencia, subsistencia, y hipóstasis, sí, hipóstasis, ¿no? La res nature, ¿no? La cosa de naturaleza, tiene que ver con el sujeto o suppositum, o supuesto, ¿no? En cuanto que es principio de operaciones. La naturaleza, viste, que es la esencia de una cosa dinámicamente considerada, ¿no? En cuanto es capaz de ser principio de operaciones. Entonces tiene que ver con la dinamicidad de la sustancia. Después la expresión hipóstasis, ¿no? Es en griego sustancia, ¿no? En latín. Entonces tiene que ver con esto que te decía de aquello que está por debajo de los accidentes, como sosteniéndolos, que es un poco lo que vimos ayer. Y por último, que creo que es el más importante y el que más tiene que ver con lo propio de la sustancia, es subsistente o subsistencia, que hace más referencia de la sustancia en relación al ser, ¿no? O sea, res nature hace referencia a la sustancia en relación a la operación, en cuanto que es principio de operaciones. Hipóstasis hace referencia a la sustancia primera en cuanto dice relación u orden a los accidentes. Y subsistente o la subsistencia hace más referencia a la sustancia en orden a el ser que está ejerciendo, ¿no? Como aquello que existe en sí y no en otro. Nada, son como tres nombres que dan diferentes matices respecto del sujeto supuesto o de la sustancia primera, ¿no? Bien.
Bien. Después, eso más que ver en relación al tema de la sustancia, o sea, distinguir sustancia primera y segunda, y estos tres nombres distintos que usa Santo Tomás. Y ahora sí, centrándonos en la noción de persona, bueno, primero una reflexión etimológica, digamos. Hay como varias versiones de la etimología de la palabra persona. Eh, la más conocida es que persona viene de prosopon, que, bueno, en griego pro es ante, ¿no? Y sopos o sopon es faz, ¿no? Entonces prosopon es antifaz o máscara, ¿no? Entonces la persona viene de prosopon, máscara o antifaz, porque esto también lo dice Santo Tomás, ¿no? En las tragedias griegas en, en el teatro griego, los personajes, los actores, digamos, más importantes, con cierta excelencia, con fama, o mejor dicho, en el teatro los que eran los actores eran, digamos, gente reconocida y, bueno, usaban estas máscaras para actuar, y entonces el nombre de persona viene de acá porque significa, bueno, alguien constituido con cierta dignidad o con cierta eminencia. Si no, algunos otros dicen que viene de antifaz porque, bueno, el rostro humano, sobre todo la mirada, es lo que más caracteriza a la persona, ¿no? Sobre todo no sé, el personalismo de Levinas habla mucho de la mirada, ¿no? La importancia de la mirada de una persona. Pero bueno, también algunos decían que estas máscaras como que permitían que la voz del protagonista suene más, entonces persona vendría de personare, sonar a través de, en este sentido, y también en el sentido de que bueno, la persona es la que a través de ella, bueno, se suena, digamos, lo que dice el director, ¿no? O a través de la cual se puede, la que tiene palabra de alguna manera, razón o logos. Santo Tomás también, una etimología que creo que toma de San Isidoro de Sevilla, que está muy buena, es que persona viene de per se una, ¿no? Persona per se una, y per se una significa uno por sí, ¿no? O sea, la persona es aquello que tiene una unidad por sí misma, hace referencia a la unidad superior que tiene la persona respecto de las otras sustancias. Y creo que ninguna más, ¿no? Prosopon, personare, perseuna, son como las etimologías que, bueno, todas de alguna manera darán a entender que dentro de todas las sustancias, bueno, la sustancia personal es aquello que es, según la medida, una esencia de tipo más digno o eminente que las demás, ¿no? Bien. Entonces, bueno, una primera noción de persona es esto de el sujeto digno, ¿no? Por tener una eminencia en su ser, ¿no? Aquello que es de una manera digna o eminente, superior, digamos, a otras sustancias. Dentro de las sustancias, bueno, es la más perfecta. Ahora, ¿qué es lo que hace a la persona o a la sustancia personal tener una mayor dignidad respecto a las demás? Bueno, es la medida según la cual participa el ser, es decir, su naturaleza racional, ¿no? La racionalidad o la espiritualidad, ¿no? Racionalidad se suele decir más en relación a la persona humana, porque ratio tiene más que ver con el proceso cognitivo de tipo discursivo, ¿no? El pasaje de una cosa a otra para llegar a algo que antes se desconocía. Si no, se puede hablar de naturaleza intelectual, que hace referencia más bien a los ángeles, que conocen de una manera más intuitiva y más simple, no tan compleja y discursiva como el hombre. Y si no, para quizás incluir tanto la racionalidad como la intelectualidad, se puede hablar de espiritualidad, aunque también espiritualidad haría más referencia directa a Dios. Pero bueno, decir que la persona es lo que el sujeto que participa del ser, según la medida de una naturaleza o esencia racional, espiritual o intelectual, está bien de las tres maneras. Y esta racionalidad implica, o esta espiritualidad implica un montón de cosas.
Espiritualidad, por ejemplo, implica no solo o no primariamente inmaterialidad, ¿no? Sino inmaterialidad subsistente, pero también, además de eso, porque la inmaterialidad, no sé, los animales al conocer de alguna manera hay inmaterialidad, porque el conocimiento es inmaterial, pero es una inmaterialidad que no subsiste, sino que se realiza mediante órganos físicos, ¿no? Pero más allá de eso, la espiritualidad tiene que ver con la apertura de la persona a la totalidad de lo real. De hecho, cuando veíamos los trascendentales, veíamos que el verum y el bonum dicen conveniencia de todo ente en relación al alma, ¿no? Porque el alma, como dice Aristóteles, es en cierto modo todas las cosas. Ser en cierto modo todas las cosas, propio de la apertura espiritual del alma, bueno, la persona en general bueno, una de las cosas por las cuales la sustancia personal es digna respecto a las demás. O fíjate que las sustancias no personales viven en lo que Guardini o Piper, si no me equivoco, llaman el mundo circundante, ¿no? El Umwelt. No sé, un pájaro solo se preocupa de los bienes singulares que tiene en el mundo que lo rodea, ¿no? En el mundo circundante. Y solo los ve no en cuanto tales, sino en cuanto beneficiosos para él, ¿no? No está abierto a la naturaleza por la naturaleza misma, sino por su utilidad y su funcionalidad vital, ¿no? Y sobre todo a nivel de la supervivencia tanto individual como específica, ¿no? Entonces, lo que se preocupa un pájaro es por conseguir alimento, por que no lo maten, por construir su nido y ese tipo de cosas, ¿no? En cambio, cuando aparece una persona, aparece una realidad que no solo está abierta, porque de hecho lo estamos, a el mundo circundante, visto como bienes, ¿no? Como el conjunto de bienes singulares que nos rodean y que están en orden o en función a nuestra supervivencia, sino que el hombre puede abrirse a el mundo en cuanto mundo, ¿no? No solo al mundo circundante, sino al mundo o el Welt, ¿no? En general, y ver las cosas buenas o los bienes, no solo en cuanto singulares y útiles para la supervivencia, sino también en cuanto tales y darles y resignificarlos, ¿no? No darles solamente una función vital, digamos, de supervivencia. Entonces, el hombre no solamente quiere comer, sino que usa la comida para otras cuestiones que superan la misma, digamos, significación primaria de la comida. Por ejemplo, no sé, si queremos, cuando cumplimos años, hacemos una comida, ¿no? Y no usamos ahí la comida solo para sobrevivir, o no sé, ahora que estamos en Cuaresma, comemos menos, y menos de lo que necesitaríamos quizás para sobrevivir. Obviamente no nos vamos a morir, ¿no? Pero quizás el que solo sobrevive comería un poco más, nosotros podemos ayunar, ese tipo de cuestiones tan cotidianas, por otra parte, para el hombre, muestran que por su espiritualidad, por ser persona, mira al mundo de una manera distinta a como la miran las otras realidades. Y esto tiene que ver con, bueno, esta apertura del hombre a toda la realidad, a la totalidad del ser, a la totalidad de la verdad, a la totalidad del bien, a través de su inteligencia y su voluntad, ¿no? Bueno, después una nota de la voluntad muy importante y propia de la persona es su deliberación, su libertad, la capacidad de no estar determinado a una única cosa por instinto, sino de, bueno, estar indeterminado respecto de muchas, aunque la libertad obviamente no consiste sobre todo en esta indeterminación, sino en partiendo de esta indeterminación primaria, ir determinándome cada vez más en la línea de mi naturaleza, pero bueno, por mí mismo, ¿no? Y no solo por impulso natural, ¿no? Bien. Y después también una nota importante es la reflexión, la autoconciencia, la conciencia tanto psicológica como moral, ¿no? El saber que existo, pero también saber lo que hago
y saber que lo que hago es bueno o malo, y entender que entiendo y querer que quiero, ese tipo de vuelta de este tipo de sustancias, como las personas sobre sí mismas, es algo propio de ellas, o sea, los animales, los vegetales y todas las otras realidades no pueden volver sobre sí mismas, ¿no? El fuego calienta la madera y no se calienta a sí mismo, el ojo no ve que ve, sino que ve colores, sino que, bueno, recién cuando aparece la espiritualidad y la inteligencia de voluntad, aparece esto de que, bueno, la inteligencia entiende que entiende y la voluntad quiere que quiere. Entonces, la reflexión, la conciencia como propio de la persona. Bien. Bueno, ya yendo a una cuasi definición, porque en realidad la persona es indefinible, porque, bueno, porque cuando se habla de persona se está hablando de esta sustancia concreta singular que existe y que es de una determinada manera, o sea, de una manera racional, ¿no? Persona dice a un concreto, ¿no? ¿Qué sé yo? La diferencia entre persona y hombre es esto, o sea, el hombre puede ser tanto Juan, Pedro, Santiago, son muchos. Dice una naturaleza, es sustancia segunda, si se quiere. En cambio, persona dice, bueno, Juan, ¿no? Este Juan que está haciendo así ahora. Bien, entonces, para dar una cuasi definición, hay distintos autores que dieron varias, nosotros nos quedamos con la que Santo Tomás asume, que es la de Boecio, que es, bueno, racionalis natura individual sustancia, o sea, sustancia individual de naturaleza racional, sustancia, porque, bueno, el ente propiamente es la sustancia, como habíamos dicho, porque es lo que existe en sí, lo que tiene ser en sí mismo o por sí mismo. Individual parecería redundante, ¿no? Porque ya en sustancia parecería decirse individualidad, pero se agrega para distinguirla de la sustancia segunda. Entonces, no nos estamos refiriendo a esto que es de manera universal, sino a esto que es de manera individual, real, en la realidad extramental, ¿no? Entonces, sustancia individual, sustancia primera, y de naturaleza racional, porque un perro es una sustancia individual, ¿no? Pero es una sustancia individual que no tiene la racionalidad, ¿no? Bien, entonces podríamos decir que toda sustancia individual, perdón, toda persona es sustancia individual, pero no toda sustancia individual es persona. O también podemos decir que toda persona es un individuo, pero no todo individuo es persona, sino que hay ciertos individuos que son personas y otros que no. También una característica propia de la persona es el actuar por sí misma. El resto de las cosas, más que actuar, son actuadas porque no tienen dominio de sus actos. En cambio, la persona domina sus propias acciones, nada, es dueña de sus actos, porque es ella misma la que los hace, considerando el fin de sus acciones. Y por eso, como lograr llegar al ser, lo que tiene dominio en su acto o lo que obra por sí mismo es por sí mismo, ¿no? Entonces, la subsistencia de la persona también se refleja en sus operaciones subsistentes, ¿no? Hay operaciones, las personas, sí. ¿Cómo? Sí, claro. Las sustancias que no son personas son también subsistentes, porque un perro es subsistente, en el sentido de que es algo que existe por sí mismo. Lo que pasa es que la subsistencia del perro es más bien del compuesto que, en la medida en que se corrompa la materia, la forma del perro deja de ser y pasa a ser otra cosa, o mejor dicho, la materia pasa a adquirir otras formas. En cambio, la subsistencia de la persona es una subsistencia eh, que no está
dependiente de un principio potencial material, ¿no? O sea, el alma humana, por ejemplo, es un caso súper especial porque es una forma subsistente. Las formas del mundo material no son subsistentes, o sea, la forma del perro no es subsistente. Lo que es subsistente es la sustancia materioformal del perro. La forma, ¿no? Dentro de la sustancia perro no es lo que subsiste, sino un principio actual de lo que subsiste, que es la sustancia perro, ¿no? Entonces, al corromperse la materia del perro, se deja de existir la forma del perro. En cambio, en la persona, esta subsistencia, nada, esto es para siempre, podríamos decir. Por eso, bueno, viste, Marcel dice que amar a alguien es decirle tú no morirás jamás, ¿no? Bueno, un poco la persona es eso, aquel quien no morirá jamás, o por lo menos que a pesar de la muerte, como en el caso del hombre, sigue subsistiendo, ¿no? Eh, entonces, la subsistencia es un aspecto muy importante, pero añadiéndole que esta subsistencia se da según la medida de una naturaleza racional que tiene la capacidad de ser para siempre hasta tanto Dios no la aniquile, ¿no? O sea, la única forma, la única manera de que una persona deje de existir es por aniquilación. O sea, las personas son incorruptibles. Es imposible que una persona se corrompa. Sí es posible que una persona muera, ¿no? Pero no que deje de ser absolutamente porque el alma humana sigue subsistiendo, ¿no? Por ser el coprincipio de la persona. Aunque el alma humana separada no es persona, ¿no? Eh, la condenación no hace que el alma humana separada deje de subsistir, o sea, las almas condenadas que están en el infierno son subsistentes, lo que pasa es que subsisten y en cuanto a subsistentes, de hecho son buenas, lo que pasa es que tienen una maldad moral, o sea, subsisten de una manera contraria a cómo deberían subsistir, digamos. O sea, existen eh, pero con carencia de ser, porque el mal es una carencia de ser, o sea, le- de alguna manera le falta subsistencia, en el sentido de que eh, existen por sí mismas, pero no conforme a todo el potencial con el que podrían estar existiendo, como si lo hacen las almas salvadas, ¿no? Que son subsistentes y además de ser subsistentes, bueno, tienen el ser buenas, ¿no? No solo son, sino que son buenas y fueron redimidas, ¿no? Y todo eso. Pero no es que el alma que se salva, que no se salva, cree o es aniquilada, no. Las dos subsisten, pero subsisten de maneras distintas, ambas siendo racionales y sin dejar de ser personas, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esa definición de Boëtius. Entonces, individual, de naturaleza racional. Entonces, vale. Sí, ahí me había aparecido un cartelito, pero ahí creo que la conexión está mejor. Bien, después, respecto bueno, sustancia esto, ¿no? Lo que le corresponde existir en sí, que tiene ese como propio, y no toda sustancia es persona, pero sí toda persona es sustancia. Los accidentes no son personas, obviamente, ni las partes de la naturaleza son personas. Bueno, individual eh, tiene que ver con esto que te decía la sustancia primera y también con la incomunicabilidad. Este es un término más contemporáneo, pero bueno, la persona es incomunicable o intransferible. Tiene, o sea, el núcleo de la persona, ¿no? El centro
personal de alguien es de él y de nadie más, ¿no? Es único y irrepetible y de alguna manera solo Dios puede estar ahí. Es lo que los padres de la iglesia y la Biblia llaman corazón, ¿no? El corazón de la persona es su incomunicabilidad, ¿no? No tiene comunicación, no tiene nada en común con otra persona. Ahora, hay que tener presente que esta incomunicabilidad entitativa, o sea, lo que hace que esta persona sea esta y no haya nadie en la historia de la humanidad que pueda ser esta persona, eso garantiza una comunicabilidad operativa, ¿no? Esto es bastante importante y tiene que ver con lo que ayer decíamos de la sustancia y la relación, ¿no? Viste que yo te decía que una falsa dialéctica plantear que para tener una metafísica de la sustancia fuerte hay que debilitar la relación, o viceversa, para tener una metafísica de la relación fuerte hay que debilitar la sustancia, sino que la solución era por entender eh, la proporción directa que tienen estas dos nociones, o sea que más fuerte es la sustancia, más fuerte va a ser la relación y viceversa. Mientras más ella, este núcleo más profundo, más propio. ¿Se escucha? Ah, se cortó ahí. No, esto que viste que ayer decíamos, hablando de la sustancia y la relación, ahora apago yo la cámara. Eh, Cuando hablamos de la sustancia y la relación, decíamos que sería una falsa dialéctica decir que para tener una metafísica de la sustancia fuerte hay que debilitar la relación, o al revés, para tener una metafísica de la relación fuerte hay que debilitar la sustancia, sino que la salida es entender la, la armonía que tienen estas dos cosas, ¿no? Entonces, mientras más fuerte es la sustancia, más fuertes van a ser sus relaciones, y mientras más fuerte es la relación, más fuerte va a ser la sustancia. Bueno, acá con la noción de comunicabilidad pasa un poco lo mismo. Mientras más incomunicable entitativamente es una persona, o sea, mientras más tiene un núcleo profundo y propio, entonces más comunicable operativamente va a ser, ¿no? A mayor incomunicabilidad entitativa, mayor comunicabilidad operativa. O dicho a la inversa, mientras más comunicable entitativamente sea una persona, o sea, mientras el fondo de una persona sea cada vez más impersonal, más impropio, mientras más se confunde con el resto de las realidades, bueno, entonces operativamente va a ser más incomunicable, ¿no? Porque justamente no hay nadie que se comunique, ¿no? Para que haya buena comunicación tiene que haber alguien, ¿no? Que se comunique, ¿no? Para que haya relación tiene que haber una sustancia que se relacione. Entonces, mientras más fuerte es esa sustancia, más posibilidad hay de relación, y mientras la relación es más rica, bueno, entonces más va a crecer esa sustancia. Esto lo digo porque, bueno, hay algunas metafísicas que a los individuos de alguna manera los fusionan, ¿no? Con una especie de sustancia única del universo, las filosofías monistas, no sé, Hegel, por ejemplo, y entonces la persona no es tanto única y irrepetible, sino más bien una especie de ilusión, ¿no? Superficial, o un epifenómeno de la verdadera sustancia que existe, que es, no sé, y entonces, como cada persona en definitiva es más bien una ilusión y forma parte de un todo, bueno, entonces no hay verdadera relación entre las personas individuales. Eh, por eso, no sé, Sartre, que de alguna manera tiene esta concepción, bueno,
él dice, no, el infierno son los otros. Entonces, es importante entender esto, que la persona es incomunicable entitativamente y esto garantiza una máxima comunicabilidad operativa, ¿no? Más me puedo relacionar con el otro, mientras más tengo en mí mismo algo que el otro no tiene, ¿no? Eso es lo importante. Bien, y en naturaleza racional es lo que constituye la medida de la participación del ser, o sea que la persona participa del ser según la medida de la racionalidad, ¿no? O sea, lo que hace que la persona sea tal es su racionalidad o intelectualidad o espiritualidad, como le quieras llamar, que implica esto que decíamos de, bueno, apertura a la totalidad de lo real en cuanto real, tener inteligencia, voluntad, la libertad, la reflexión, la autoconciencia, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces el último constitutivo de la persona es esta racionalidad, ¿no? La naturaleza racional. Bien, obviamente teniendo en cuenta el ser, o sea, porque la naturaleza racional sin el ser, bueno, no existe, sino que es una mera abstracción. Bien, esto va a tener consecuencias teológicas, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. De hecho, la noción de persona fue más tratada, o por lo menos en principio se trató más gracias a intereses teológicos que filosóficos, en relación sobre todo a, bueno, entender quién es Cristo, si es persona humana, si es persona divina, la naturaleza humana y la naturaleza divina, si se unen, cómo, y ese tipo de cuestiones, y para entender no solo el misterio cristológico, sino también el misterio trinitario, cómo es que Dios es unitrino, entonces, bueno, es uno en naturaleza, trino en personas, entonces, bueno, ¿qué entendemos por persona? Para predicárselo a Dios, sin que lo diversifique en su naturaleza. Entonces, bueno, es importante esto teológicamente, pero bueno, como estamos en filosofía no nos metemos. Y por último, bueno, el tema del principio de individuación. Las sustancias, esto, el principio de individuación tiene que ver con las sustancias en general, no solamente con las personas, porque yo te decía que, bueno, toda persona es individuo, pero hay individuos que no son personas, ¿no? Entonces hay individuos no personales. Pero bueno, en todo caso, el principio de individuación clásicamente se dice que es la materia asignada o sellada por la cantidad, pero eso es el principio de individuación justamente en las cosas con materia, ¿no? O sea, lo cuanto es lo individual en o sea, las cosas que tienen materia y cantidad, bueno, se individúan gracias a eso, ¿no? La forma es recibida en un determinado lote, digamos así, de materia, ¿no? Entonces eso es lo que hace que sea individual. Los ángeles, por ejemplo, no tienen materia y aún así son individuales y la individualidad del ángel está dada por su subsistencia, ¿no? O sea, el hecho de que la forma sustancial del ángel, que es toda su sustancia, tenga el ser por sí misma, hace que sea una única cosa y no una especie de masa uniforme, ¿no? Y en Dios, su individuación está dada también por su subsistencia, por ser el acto puro de ser, ¿no? La pureza de su ser es lo que lo hace individuo, ¿no? Ser el mismo ser subsistente, ¿no? Pero bueno, en las cosas materiales lo que las individúa es la materia asignada o sellada por la cantidad. Bueno, ya con eso yo creo que estamos bastante bien. Era ver ese tema de la persona en relación a la sustancia, las definiciones, eh, algunas características de la persona y sobre todo entender esto, que en el fondo la persona es única y irrepetible, ¿no? Como decía Tomás Campanella, si no me equivoco, decía que la persona es un Dios segundo, milagro del Dios primero, ¿no? O sea, él es el ente más perfecto de todos, que es
que es digno, ¿no? Que vale por sí mismo, que como dice Kant, la persona es un fin en sí mismo y nunca alguien que puede ser tratado como un medio. La persona no es tanto un qué, que responde a una definición, ¿no? Abstracta, sino un quién, ¿no? Que tiene una determinada historia. No es tanto algo, sino alguien. No es tanto algo objetivable, sino un sujeto inobjetivable que nunca pueda agotar la inteligencia humana, sino que, bueno, la persona en definitiva es un misterio. Entendiendo por misterio algo que rebasa totalmente la capacidad humana de conocer, pero no porque carezca de inteligibilidad, sino por exceso de inteligibilidad o exceso de luz, ¿no? Entonces, esto es quizás lo más importante y bueno, después teológicamente se puede ver mucho mejor, ¿no? La persona es imagen de Dios, es hijo de Dios, eh, tiene la capacidad de ser elevada por la gracia, de participar no solo la naturaleza racional que ya tiene, sino la misma naturaleza de Dios, y bueno, muchas otras cosas más, ¿no? Tener las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, eh, pero bueno, ya filosóficamente se puede ver la dignidad de las personas. Eso sería un poco todo, bueno, en general, de hoy y de las 6 clases que tuvimos. Yo creo que vimos los temas más importantes. Quedaría pendiente quizás, bueno, el tema de la analogía, que no lo tocamos mucho, y quizás algunas profundizaciones de algunos accidentes, como el de la relación, o el de la cualidad, las especies de cualidad, o qué sé yo. Pero ya con esto me parece que estaría bastante bien. Seguramente te tomes, bueno, estos días y el fin de semana para estudiar y llegar preparado para el martes. Así que, nada, muchos éxitos y acordate que el lunes es como el día que puedo, nada, estar atento para cualquiera de tus consultas o dudas si te llega alguna y si no, bueno, directamente el martes. El lunes, y calculo que tipo 3 también. Eh, Nada, avísame, pasame si querés, si te van surgiendo algunas dudas concretas y las vamos charlando, y si no, hacemos una videollamada rápida el lunes y las charlamos. Eh, sí, yo creo que podrías empezar por el último constitutivo del ente, eh, y diciendo que, bueno, una vez que uno ve eh, que el ente se resuelve en sujeto esencial y ser, profundizando en el sujeto esencial, uno descubre que, bueno, en el sujeto esencial hay algo que propiamente es en sí mismo, que es la sustancia, y hay algo que es en la sustancia, que es el accidente, y dentro de las sustancias, bueno, hay un más y un menos. No todo es en sí mismo de la misma manera, sino que hay cosas que siendo en sí mismas son de una manera mucho más radical y digna y eminente que otras. Entonces ahí ya empiezas a hablar de la persona. A mí me parece que se puede plantear así, desde el último constitutivo del ente finito, o sea, desde eso, desde la separación de los modos de ser, separación modo de y sustancia accidente, y profundizando en la noción de sustancia, bueno, eh, llegar a la noción de persona, que es un tipo de sustancia, que es de naturaleza racional. Yo creo que lo haría por ahí. No, no. Dale, te mando un abrazo a vos. Chau, chau.